trabajar entonces. Vamos a suponer que tenemos una fuente de 24 voltios. Para este caso yo tengo una salida de 24 voltios. Voltaje máximo porque tengo variable de 0 a 24. Para poder obtener el voltaje, pongo un divisor de tensión. Mi voltaje de aquí va a ir a un microcontrolador. Mi microcontrolador maneja voltajes de 0 a 5 voltios. Para tener todo el espectro, entonces vamos a tener que 5 voltios sea 24 voltios. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ya, vamos a trabajar con resistencias comerciales. Vamos a ponerle 10K. ¿Por qué en valores de K? Para que mi circuito pase la menor corriente posible. Claro que puedo poner 100K, pero con 10K son las resistencias que yo tengo. Entonces hacemos el divisor de tensión aquí. Tendría que, para 24 voltios, tendría una salida de 5 voltios. De 24 por R sobre 10K más R, que es mi divisor de tensión. Usando multiplicar tendría 50K más 5R es igual a 24R. Paso a restar. 19R es 50K, donde R es igual a 50K sobre 19, donde mi R es igual a 2.63K. Con esto ya tengo mi valor. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Lo vamos a implementar de la siguiente manera. Con una resistencia de 10K. Esta es mi señal. Aquí vamos a poner una resistencia de 2K. Y acá un potenciómetro de 1K. Para poder ajustarlo exactamente en 2.63K. Ahora, de esa manera ya estaríamos midiendo el voltaje. Pero ¿cómo es que vamos a hacer para medir la corriente? Todo esto de acá va a ser nuestro circuito que vayamos a poner, ¿no? En nuestra fuente. Al final del circuito vamos a ponerle una resistencia. Y vamos a medir el voltaje aquí. A esta resistencia de acá se le llama resistencia shunt. ¿Cómo es que funciona? Para caso práctico vamos a poner de 0,1 ohmio. Entonces acá vamos a tener un voltaje. Entonces vamos a tener que aquí supone que tenemos una carga resistiva. Entonces pasa nuestra corriente y nuestro voltaje aquí sería I por R. De esta manera también funciona nuestra resistencia shunt. En este caso yo tengo 24 voltios y que me entrega un máximo de 3 amperios. Esto es un cálculo de 3 amperios, es dato para saber de qué tamaño va a poner la resistencia, de qué vatiaje. En este caso si tenemos 0,1 ohmio, por la resistencia, por la corriente que pase, que consuma nuestro circuito que vayamos a poner, vamos a tener un voltaje. Y teniendo el valor del voltaje, la lectura, teniendo la corriente, ya se nos hace más fácil. Entonces vamos a dejar las ecuaciones claras.
para el voltímetro. Entonces vamos a tener esta escala. Esto de acá de 0 a 24 y de 0 a 5 voltios. Entonces vemos que 5 es 24 voltios, entonces tendríamos una recta así. Donde obviamente vamos a tener que 2.5, que es la mitad, va a ser 12 voltios. Para expresarlo en una solución matemática que es necesario para que podamos programar en cualquier microcontrolador, lo hacemos de la siguiente manera, ¿no? Entonces vamos a tener esta lectura. Yo tengo un conversor analógico de 10 bits. Este es para el caso de mi PIC 16F877A. Entonces yo voy a tener valores de 0 a 1023. Entonces si yo tengo valores de 0 a 1023, primero tengo que convertir los valores de 0 a 5. Entonces en mi eje X va a ser igual a la lectura por 5, que es mi valor máximo, entre 1023. Cuando hemos hecho esta lectura, ahora cómo lo paso a 24 voltios. Muy fácil, hacemos la parte matemática. Este es respecto a mi ADC, respecto a mi gráfico. Como es una recta, entonces tiene una pendiente. La pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces vamos a tener que es 24 menos 0 sobre 5 menos 0. Tenemos 24 quintos. Entonces la ecuación general de una recta es igual a y es igual a mx más b. Pero esta b no lo vamos a considerar porque nosotros comenzamos desde 0 y es lineal. Entonces lo que vamos a tener que va a ser igual a y, que es mi valor de 0 a 24, que es lo que al final necesito, va a ser igual a 24 sobre 5 por x, que es mi lectura de mi valor analógico. Entonces comencemos a hacerlo en Proteus. Entonces cuando hacemos el circuito en Proteus, calibramos nuestro potenciómetro a 5 voltios, que es 24, ¿no? Claro que esto vamos a ir variando, ¿no? Ya es una fuente variable de 0 a 24, pero ya vamos regulando el voltaje. Para poder cuidar nuestro PIC o microcontrolador, ya sea Arduino que ustedes quieran poner, ¿qué pasa si en nuestra fuente hay picos de voltaje? Por ejemplo, llega a 30 en un instante. Entonces estos 5 voltios ya no van a ser 5 voltios, van a subir. Entonces esto va a dañar nuestro puerto de lectura, ya sea un Arduino, ya sea para este caso un PIC. Entonces vamos a poner opanes. En este caso yo estoy poniendo un opan como seguidor de tensión. Yo recomiendo que se use el MCP6001, lo fabrica Microchip. Lo bueno que tienen estos opanes es que tú lo puedes alimentar con 5 voltios y la salida que te entregues de 0 a 5 voltios. No hay ese decaimiento de voltaje que sucede por ejemplo en el LM358N. No sucede.
El único inconveniente es que este es soldadura superficial, ¿no? Pero ya cada diseñador, ¿no? Entonces simplemente hacemos el seguidor de tensión. El seguidor de tensión es que cuando supere 6 voltios, ella 6 voltios, lo máximo que va a entregar es el voltaje de la fuente, que es 5 voltios, entonces siempre lo máximo voltaje que va a entregar es 5. Para este caso vemos que 5 voltios es 24 voltios en lectura, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a hacer con la corriente? En este caso, yo necesito que me mida precisión de 0 a 500 miliamperios. Entonces, para 500 miliamperios yo voy a tener que 24 entre 500 miliamperios, que sería esto, una resistencia de 48 ohmios, que sería mi desgaste, ¿no? A ver, entonces vamos a simular un desgaste de 48 ohmios, que esto equivaldría a un desgaste de 500 miliamperios. El valor de nuestro voltaje aquí en esta resistencia bien pequeña sería 0.049. Entonces, ¿cómo haríamos tendríamos que multiplicarlo por 100, ¿no? Estos valores pequeños, cuando los leemos en nuestro PIC, son voltajes muy bajos y puede ser que fallemos. Yo necesito medir a precisión. Este caso es 500 miliamperios, yo necesito medir 10 miliamperios, 12 miliamperios, 20 miliamperios. Para poder medir esto, otra vez usamos el grandioso pan. Esta vez lo ponemos en configuración de multiplicador, ¿no? Pero como esto tiene alimentación solamente positivo o negativo, la única manera de amplificarlo es esta. Entramos en señal A, 10K, 90K y 1K. Con esta voy jugando. Tenemos 5 voltios. Ahora tenemos 0,5 voltios. Este valor sí ya es detectable en mi PIC. Es más, hasta puedo multiplicarlo una vez más, ¿no? Vamos a multiplicar ahora por 100 veces. Ahorita está por 10. Multiplicamos por 100 veces. Ajustamos. Ajustamos el potenciómetro, alcanzamos valores similares y vamos a amplificar el voltaje por 100 veces. A ver si mi consumo, voy a poner solo LEDs en mi circuitería. Yo quiero medir el consumo total de corriente y es 250. Vamos a ver 24 entre 250, perdón, 0,250, 96 ohmios. Entonces ponemos 96. Entonces vemos que ya tenemos estos valores de 2 voltios, 5 voltios, también ya lo va a leer perfectamente. Y lo mejor de todo es que no vamos a pasar del 5 voltios por nuestro pan. Entonces estos valores ya pasados por los opanes, que son voltaje y corriente, van a ir a nuestro puerto analógico.
a sub 0 y a N1. ¿Y dónde lo vamos a mostrar? Lo vamos a mostrar los valores según el LCD. Entonces empecemos por la programación, ¿no? Ya. Aquí no se ve. P16F8. P16F8 77A. Yo quiero el datasheet .pdf. Ya que vamos a configurar acá, vamos a agregarle la configuración. Vamos a crear un nuevo cabecera. Config. Windows Big Memory Views. Configuración de bits. A ver, vamos a usar un cristal de 20, un HS. El Watchdog Timer lo apagamos, el Brown Over Reset Enable, también lo apagamos, el Low Voltage, generamos, pegamos, guardamos, control S y ahora incluimos config. Aquí vamos a configurar primero analógico. Necesitamos configurar para analógico el land con 0, pero vamos a definir primero. Nosotros vamos a usar, tendríamos que usar el A sub 0 y el A sub 1. Ya está. 100 en el land con 1. 100. Entonces ya seleccionamos el A0 y A1 como entradas analógicas. Ahora sí podemos configurar aquí en el land con 1 la frecuencia. Yo uso el clock interno siempre. Hay derivado ya un oscilador RC. Frecuencia de conversión 1. En realidad no importa si 0 es 1, siempre va a ser. Esto de acá es muy importante, ¿no? Justificación. Yo lo justifico a la derecha. Configuración del channel. Aquí está lo demás hecho de aquí, la frecuencia de configuración. Acá vemos desde ADSS0 hasta ADSS1 1.1. Entonces comencemos. Necesitamos el LCD. El LCD, a ver. Le voy a subir el LCD. A ver, D7 con D7. A ver, vamos. D7, enable D1. Enable D1, RS de sub 0. LCD. Es muy importante que este LCD lo pongamos debajo de la definición de nuestro cristal. Si no, al momento de compilar vamos a tener errores. ¿Por qué? Porque nuestra librería de LCD
usa recursos de delays, y si no hemos definido nuestro cristal, entonces ahí hay errores. Ya, acá declaramos funciones que vamos a usar. Aquí es la configuración del ADC. LCD, LCD init, LCD SMD, LCD cursor, LCD SMD, LCD clear, para probar nuestro LCD vamos a compilamos. Perfecto. Copiamos. Pegamos. Son la micro revolution. Podemos ver que ya funciona. Está perfectamente. STDIO.h no, todavía no es necesario que agreguemos aquí iniciando lectura de voltaje. Ya, entonces vamos a tener que un float voltage a voltaje va a ser igual a nuestro ADC red. Nuestro voltaje tenga el canal 0. Ese voltaje va a ser igual a, en las ecuaciones que hemos obtenido, es que es nuestro ADC y nuestro voltaje por 24 voltios, que es de mi fuente máxima, entre 1023, que es el máximo en lectura de 10 bits, porque estamos haciendo lectura de 10 bits como analógico. Y aquí nos tocará poner salida LCD. Iniciar la lectura del amperaje. Para el amperaje también vamos a crear un float. No podemos usar un float, cosa didáctica ahora. Corriente es igual a ADC red 1
es igual a corriente por 5 entre 1023. Pero veíamos que para 500 miliamperios máximo nos daba 5 voltios. Entonces multipliquemos por 100 para tener los milis. Salí del SD. Ya estamos correctos hasta ahí, ¿no? Lo único que nos faltaría sería, para poder mostrar en nuestra salida, vamos a crear una función. Vamos a declarar variables. Esto vamos a declarar un char LCD 16. Vamos a ir a borrar todos los datos que queremos mostrar en nuestro LCD en esta char. Así como podemos verlo aquí. Más que todo vamos a hacer una máscara. Entonces, para poder guardar esa máscara necesitamos importar una librería que es lstdio.h, que muchos ya lo conocen, o los programadores en C que han programado Borland, Eclipse, están familiarizados con esta librería de lstdio. Entonces printf, ¿dónde vamos a guardar? Vamos a guardar en el SD. ¿Qué vamos a guardar? Vamos a guardar corriente, en este caso voltaje, o volt, es igual a nuestro valor de float con dos variables. ¿Qué vamos a guardar acá? El voltaje. Me faltaba la T. Compilamos. Sale correcto. Probamos. Pero no sale nada, dice. LCD out. En la primera línea. Y acá ponemos simplemente LCD. Para corriente. En la línea 2. Se está sobreponiendo.
Este de aquí es voltaje, este de aquí es corriente. Ahora sí vemos, ¿no? 23.98 voltios. Vamos a poner aquí miliamperios. 250 miliamperios. 247. Vamos a ponerle 100 ohmios. 240, 238. Este de aquí lo vamos a ir ajustando acá. Ajustamos con el potenciómetro. Vamos a ir ajustando con el potenciómetro hasta que obtengamos, ¿no? Vamos jugando con los valores de resistencia hasta que tengamos el valor exacto. Vemos que el voltaje está perfecto, es una fuente variable. Ponle 19, 18.98. 16 voltios. 16 voltios. 158.36. 160 miliamperios. Para poder hacerlo más vistoso, simplemente ponemos volt miliamperios. Compilo perfectamente y colegas, aquí tendríamos perfectamente un voltímetro y amperímetro para fuentes, ¿no? Esa fuente que ya queremos volverlo digital, ya estaría listo.